Hola, nosotros somos el Escuadrón Benzoico y vamos a presentar la práctica 4, la cual decidimos nombrar extracción lipiciosa. Para empezar, es necesario definir ciertos conceptos importantes durante la práctica. Uno de ellos son los lípidos, biomoléculas orgánicas insolubles en agua que pueden extraerse de las células y de los tejidos mediante disolventes no polares, por ejemplo, el cloroformo, el éter o el benceno. Sus propiedades distintivas derivan de la naturaleza hidrocarbonada de la porción principal de su estructura. Algunas vitaminas y hormonas se consideran lípidos, tomado de Leninger de la edición de 1982. Un ejemplo es el cortisol, una hormona esteroide secretada por las glándulas suprarrenales. Otro de ellos es la manteca vegetal, que se define como grasas que proceden de semillas de varios árboles tropicales y se caracterizan por su estrecho rango de puntos de fusión, debido principalmente a la disposición de los ácidos grasos en las moléculas de triacilglicerol. A pesar de su elevada riqueza en ácidos grasos saturados, carecen prácticamente de acilgliceroles trisaturados, tomado de Fenema de la edición de 2005. Un ejemplo es la manteca de cacao, uno de los triglicéridos más abundantes de la manteca. Otro concepto es el aceite, sustancia grasa de origen mineral, vegetal o animal, líquida, insoluble en agua, combustible y generalmente menos densa que el agua. Está constituida por ésteres de ácidos grasos. Otra definición son los triacilglicéridos, que es una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos. Son una forma económica de almacenar energía. Cuando se metabolizan, liberan el doble de energía por gramo que los carbohidratos. Otra definición es la reacción de saponificación, una reacción de un éster y un hidróxido alcalino obteniéndose la sal alcalina del ácido orgánico, el jabón y un alcohol. Otro punto importante son los jabones, que son sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos solubles en agua. Se fabrican a partir de grasas o aceites o de sus ácidos grasos mediante el tratamiento con un álcali o base fuerte, hidróxido sódico que dará jabones duros o hidróxido potásico que dará jabones blandos. Por sus características, los jabones son surfactantes aniónicos. Un lípido saponificable se hidroliza en solución alcalina produciendo ésteres de ácidos grasos. Un lípido no saponificable no sufre hidrólisis alcalina. A este grupo pertenecen los terpenos, esteroides y prostaglandinas y todos los compuestos relacionados. Para finalizar, se define el índice de saponificación como medida aproximada del peso molecular promedio de los ácidos grasos. Se define como el número de moles de hidróxido de potasio necesarios para saponificar 1 gramo de grasa. Aunque no es exacto para apreciar dicho peso molecular, ya que se incluyen los ácidos grasos libres junto con los glicéridos. El índice de saponificación se mide el volumen de ácido clorhídrico 0.5 normal gastado para titular el blanco y el volumen de ácido clorhídrico 0.5 normal gastado para titular la muestra. Ambos se restan y se multiplican por la normalidad de la solución del ácido clorhídrico. Esto a su vez se divide entre el peso de la muestra en gramos y todo esto se multiplica por 56.1, que es el equivalente al hidróxido de potasio. Sus aplicaciones en la industria son: permite establecer adulteraciones e identificar productos nuevos. En análisis de rutina, las determinaciones de los índices de yodo, saponificación, acidez, peróxido y la materia no saponificable, junto con las pruebas cualitativas para adulteraciones, son suficientes para confirmar la identidad y comestibilidad de la mayoría de las grasas y aceites. Determinar la cantidad exacta de hidróxido de potasio necesaria para saponificar completamente una cantidad medida de una grasa específica, por lo que no habrá ninguna lejía extra en el jabón y no irritará la piel.
Nuestros objetivos son extraer aceites de fuentes animales y vegetales, en este caso de coco, aguacate, manteca de cerdo y girasol, de manera artesanal y por el método de Soxhlet, y después comparar la calidad de las dos muestras lipídicas midiendo el índice de saponificación. Extracción por Soxhlet. El extractor Soxhlet es un tipo de material de vidrio que es utilizado para la extracción de compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, contenidos en un sólido a través de un disolvente afín. Como se muestra en la imagen, lo primero que se hizo fue instalar el sistema refrigerante, el cual consta de llenar una cubeta con hielo y agua, en la cual se introdujeron mangueras y una bomba para controlar la entrada y salida de la misma agua del refrigerante. Después, se preparó un cartucho de papel filtro que contenía la muestra que fue pesada con anterioridad y se colocó dentro del sifón. Posteriormente, se añadieron piedras de ebullición a uno de los matraces y se realizaron pruebas de calentamiento con ambos nidos y a su vez se midió la capacidad del Soxhlet llenándolo con hexano hasta el punto que éste se cayera en el sifón. Terminando estas pruebas, se tapó la junta con un poco de algodón y se montó el dispositivo Soxhlet completo. El procedimiento se basó en esperar a que el sifón se llenara y recolectar el residuo que se obtenía, que en este caso era el extracto de cada muestra realizada. Finalmente, una vez obtenido el extracto, se pasó a otro matraz bola y se evaporó a presión reducida en un rotavapor para posteriormente medir su masa y volumen. Saponificación. Una vez extraído el aceite de cada muestra, se montó un dispositivo con refrigerante para saponificarlo. La saponificación es un proceso químico por el cual un cuerpo graso unido a un alcano y a agua da como resultado un jabón y glicerina. Lo que se hizo fue colocar la muestra de aceite en un matraz bola de junta 1923 para posteriormente agregar 10 ml de disolución etanólica de hidróxido de potasio. Posteriormente, se adaptó un refrigerante de reflujo y se colocó el matraz en baño María de arena, calentando por el mechero para que éste llegara al punto de ebullición y dejara que hubiera un reflujo durante media hora. Pasada la media hora, se traspasó la solución a un matraz de 100 ml y se agregó unas gotas de fenolftaleína para posteriormente titular la mezcla. Esta titulación se llevó a cabo en frío con una disolución conocida de ácido clorhídrico y posteriormente se calculó el índice de saponificación de cada muestra con base en la definición mencionada con anterioridad. Nuestra hipótesis es que de acuerdo a la definición y la aplicación del índice de saponificación, ¿cuál muestra tendrá índice de saponificación? ¿El aceite preparado artesanalmente o el aceite obtenido por Soxhlet? Y a la vez, ¿cuál será el procedimiento que dará mayor rendimiento? En los cálculos para la obtención del índice de saponificación del aceite de Soxhlet fue que en todo se hizo con una concentración inicial de hidróxido de potasio en una molaridad o normalidad de 0.1552. La concentración consumida después de haberlo titulado con del ácido clorhídrico a 0.54 normal fue 0.101 molar. Entonces el índice de saponificación fue poner los miligramos de hidróxido de potasio entre los 4 gramos de lípido que se obtuvieron, y en total fue el índice de 1404. Para el aceite artesanal fue la misma concentración inicial de hidróxido de potasio, pero el consumido fue diferente, ya que esta vez fue de 0.12064 molar y los miligramos de hidróxido de potasio fueron 6750.24, y en el índice de saponificación, al poner los miligramos de hidróxido de potasio entre los 4 gramos de lípido, se obtuvo una índice de saponificación de 1687.56. La discusión fue que los cálculos de saponificación no fueron los esperados,
ya que de acuerdo a la tabla de índices de saponificación, el aceite de girasol está en 188.70, mientras que el IC de Soxhlet y el artesanal se encontró una gran diferencia. Sugerencias. Es recomendable engrapar el cartucho que contiene la muestra de la cual haremos la extracción por ambos lados. También hay que manejar con mucho cuidado el sifón sin tocar las partes delgadas por donde circula el solvente, y así, sosteniéndolo de la manera correcta, se evitarán accidentes. El protocolo maneja repetir el proceso hasta 15 veces, pero es mejor repetir el proceso la mayor cantidad de veces posible. También es una práctica muy laboriosa y larga, por lo que organizarse para montar el equipo de Soxhlet es de vital importancia.